Concluimos hoy con el encuentro número 24, concluimos filosofía peronista con dos temas fundamentales. Uno, la fecha. Hoy es 20 de marzo de 2020, en un día particularmente especial, porque hoy es el primer día en que nuestro presidente Alberto Fernández decretó una cuarentena por una pandemia mundial del coronavirus, donde se ha visto, por lo menos en mis escasos 76 años, es la primera vez que veo tan claramente y en forma tan diáfana la importancia del hombre, de la mujer, del ser humano en nuestro país y la importancia de la unidad nacional de cara a la subsistencia de todas y todos nosotros. Porque la conducta de uno o de una incide negativa o positivamente en el conjunto de todos y de todas. Concluimos, con este encuentro número 24, filosofía peronista en segunda instancia, porque vamos a tratar hoy en el capítulo 12, o sea, en el último capítulo de esta materia, el justicialismo como tercera posición ideológica. Y lo hacemos desarrollando el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. En este caso, desarrollando, compartiendo con ustedes la teoría que explica el principio fundamental filosófico del peronismo, según el cual el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, y este principio determina, por otro lado, el modo y la manera de vivir del peronismo. Vamos a recordar, como todos los encuentros, el lema de esta materia que nos lo dejó el general Perón el 9 de abril de 1949 con su comunidad organizada. El hombre o la mujer puede desafiar cualquier contingencia y cualquier mudanza cuando se haya armado de una verdad sólida para toda la vida. Cuando se haya armado de un armado o armada de una verdad sólida para toda la vida. Y recordamos también en este encuentro último, número 24, el esquema general de la doctrina peronista referida al principio fundamental filosófico que, como decía recién, hace referencia a que el hombre, la mujer, el ser humano, para el peronismo es una dignidad, y esta dignidad es el fundamento de todos los derechos, el primero de los cuales es el derecho a la vida. También consideramos que el hombre, la mujer, el ser humano es principio y fin en sí mismo, o sea, tiene valores individuales. Por el solo hecho de ser persona, de ser hombre o mujer, somos merecedores de la posibilidad del ejercicio de los derechos que nos permitan el desarrollo armónico de nuestra personalidad. Por otro lado, tiene el hombre, la mujer, el ser humano tiene valores sociales. Lo vemos al hombre y a la mujer siempre en relación con la comunidad, lo vemos siempre en función social. Y por último, reconocemos en el hombre, en la mujer, valores espirituales, porque lo consideramos una armonía de materia y espíritu. Y vamos a ver que esta concepción del hombre, de la mujer, del ser humano, en el peronismo es el meollo de la tercera posición, mejor dicho, es el meollo de toda la concepción política peronista.
Y empezamos entonces con el capítulo 12, referido al justicialismo como tercera posición ideológica. Y en la introducción, Perón nos dice lo siguiente: cuando hablamos de tercera posición, no consideramos nosotros que la llamamos tercera porque estamos entre medio de las otras dos. No. Nosotros somos la tercera porque venimos después de la segunda. Vale decir, la primera es el capitalismo, que nos llevó a esta situación, yo agregaría desastrosa. La segunda, el comunismo, que fracasó como solución. Nosotros somos la tercera, la que creemos que está en el justo medio para la concepción filosófica futura. La segunda, el comunismo, que fracasó como solución. Esto lo escribió Perón el 2 de julio de 1953. Estamos a 67 años, mejor dicho, esta profecía de Perón se cumplió en el año 1989. Y hoy el mundo ha cambiado, Y vamos a ver que en el desarrollo de este tema, tercera posición ideológica, trataremos globalmente esta materia que ya hemos ido viendo por partes en cada uno de los capítulos anteriores. Será el presente una especie de cierre del tema en el que recogemos los diversos asuntos que incluye el justicialismo, en tanto que corriente política basada en una filosofía integral económica, política y social, cuyos enfoques hemos analizado en los distintos aspectos. Por lo tanto, en este capítulo centraremos nuestra atención especialmente en los conceptos políticos de nuestra ideología, que se va desenvolviendo en medio de un mundo dividido en dos campos opuestos, a cuya cabeza se encuentran potentes fuerzas imperialistas. En tal tensión internacional que amenaza sumergir al mundo en la Tercera Guerra Mundial, perspectiva a la cual los pueblos se oponen tenazmente, adquieren singular brillo las posiciones conciliadoras de nuestro país. Tengamos en cuenta que esto está escrito en 1954, donde, como están describiendo los compañeros, estaba la Guerra Fría entre el imperialismo norteamericano y el imperialismo de ese momento comunista de la URSS. En efecto, la palabra cristiana de paz y amor entre los hombres de buena voluntad llega con nuestra doctrina a todos los ámbitos de la tierra. Debería llegar, y creo que en esto estamos muy, muy en deuda con nosotros mismos, con nuestra doctrina, con nuestro pueblo y con la humanidad, porque no creo que todo el mundo conozca nuestra tercera posición. Sublime embajadora, nuestra tercera posición, con su ternura y pasión sin iguales, nuestra querida Eva Perón, quien llevó a los pueblos el bálsamo de consuelo después de los brutales golpes recibidos. Paz y amor entre los hombres de buena voluntad son las condiciones para el advenimiento del único clima en el cual puede el ser humano desplegarse en todas sus potencias, que es lo único que pretende el peronismo, o sea, la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, lo cual únicamente se puede lograr en paz. En este enfoque tomamos posición ante el mundo en el que vivimos, así como anteriormente hemos tomado posición ante la historia. Ese es el rasgo que da carácter trascendente a los movimientos que tienen futuro, como el peronismo, que ya lleva casi 76 años
de realización, ¿eh? Así como toman posición de realización o de existencia, mejor dicho. Así como toman posición ante el cosmos y ante el hombre y la mujer, definen también su ubicación en el tiempo en que nacen y en la historia que los hizo nacer. Hemos visto que el mundo en el momento actual, estamos hablando de 1954, se encuentra dividido fundamentalmente en dos posiciones ideológicas: el individualismo liberal y el colectivismo totalitario. Si lo tomamos en ese sentido, creo que todavía el mundo sigue, por un lado, con total vigencia del individualismo liberal o neoliberal liderado por Estados Unidos, y lo que antes era el colectivismo totalitario, aunque sí sigue siendo, por ejemplo, China un gobierno totalitario, no es un gobierno democrático. Creo que la actitud imperialista, en este momento, por lo menos en mi humilde opinión, existe exclusivamente en el imperialismo norteamericano, agregado ahora a las corporaciones financieras internacionales, ¿sí? Estas dos corrientes ideológicas han cristalizado en el panorama mundial en dos fuerzas políticas que aglutinan a cientos de millones de seres humanos. Y vamos a ver ahora el tema central de la tercera posición. Ambas ideologías, y aún las vigentes actuales, tanto sea el neoliberalismo, por un lado, norteamericano y europeo, y el BRICS, o sea, lo que fue Rusia, China, India, Brasil, Argentina y Sudáfrica en su momento, no es exactamente lo mismo que existió en aquel momento. Estas dos corrientes ideológicas han cristalizado en el panorama mundial en dos fuerzas políticas que aglutinan a cientos de millones de seres humanos, pero sí ninguna de las dos expresa la tercera posición ideológica del peronismo. Ambas ideologías y ambas fuerzas políticas tienden, por su propia gravitación de los acontecimientos, al imperialismo, es decir, a imponer a otros pueblos sus puntos de vista, sus soluciones, sus regímenes de gobierno y su cultura. Esta postura imperialista se ve claramente en el imperio norteamericano, pero no tan claramente, por lo menos en mi humilde opinión, en lo que hace referencia a Rusia y a China en este momento. De este modo, aunque ni el imperialismo norteamericano ni lo que es Rusia y China hoy expresan lo que es la propuesta de la tercera posición peronista. Por eso creo yo que sigue teniendo absoluta vigencia. De este modo, las dos tendencias ideológicas y las dos fuerzas políticas mundiales tienden su frente en todo el mundo y disputan palmo a palmo su hegemonía. Y esto sigue existiendo fundamentalmente entre Rusia y entre Estados Unidos y China fundamentalmente, y en forma secundaria también con Rusia e Irán. De este modo, entonces, las dos tendencias ideológicas y las dos fuerzas políticas mundiales tienden su frente en todo el mundo y disputan palmo a palmo su hegemonía. Esto se ve claramente en Sudamérica, donde Estados Unidos ha hecho cualquier barbaridad, tanto en Brasil como en Ecuador, acá también en Argentina, para torcer gobiernos nacionales y populares e imponer su hegemonía. Esta lucha por la hegemonía mundial tiene formas ostensibles y otras encubiertas.
propaganda, competencia comercial, preparación bélica, etcétera, y ahora el famoso lawfare o lawfare, que se compone de una trilogía entre factores políticos, sectores de medios de comunicación y sectores judiciales. Lo peor de este panorama es la situación de los terceros, o sea, en este caso de Argentina, que deben plegarse a uno de los bandos, convertirse en satélites de una situación política o ideológica impuesta, como hizo Macri en la República Argentina, plegándose al imperialismo norteamericano desde fuera, o en caso contrario, soportar toda clase de agresiones veladas o desembosadas, como sufrió Perón, Néstor y Cristina, Perón y Evita en el primer peronismo y Néstor y Cristina en el siglo XXI. Los terceros deben plegarse a una de las fuerzas en pugna y la neutralidad en esta aventura de dominación mundial es considerada con absoluta intolerancia. Si lo sabrá Cristina, esta absoluta intolerancia del imperialismo norteamericano, encima avalada por los cipayos y vendepatria que nos gobernaron desde 2015 al 2019. Cristina y muchos compañeros que han sufrido la persecución, la cárcel y en otras oportunidades la tortura, el exilio y hasta la muerte. La desaparición también. El mundo, en fin, está dividido en dos centros políticos e ideológicos con sus respectivas zonas de influencia. Antes era más evidente, ahora está más diluida estas zonas de influencia. Antes estaba lo que se llamaba ¿cómo era? La banda de hierro o la cortina de hierro, que había, ¿cómo puedo decir? Compuesta, la cortina de hierro compuesta por los países que estaban bajo la influencia del comunismo ruso después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989. Y el imperialismo norteamericano con su influencia tanto en Sudamérica como en Europa y Asia. Los terceros deben plegarse a una de las fuerzas en pugna y la neutralidad en esta aventura de dominación mundial es considerada con absoluta intolerancia. El mundo, en fin, está dividido en dos centros políticos e ideológicos con sus respectivas zonas de influencia. Lo estrictamente político de las fuerzas en pugna va entremezclado con lo ideológico y por eso hay partidos de extrema izquierda o partidos liberales o neoliberales que conspiran en cada país y en el nuestro también contra su propia soberanía y tratan por todos los medios de encauzar su política hacia uno de los dos bandos, hacia uno de los dos bandos. Por eso, en la República Argentina, después de 1989, porque antes muchos sectores de izquierda, sobre todo el Partido Comunista, estaba, diríamos, plegada al imperialismo ruso y había ¿cómo puedo decir? un rechazo al peronismo. Después de 1989 y sobre todo con los gobiernos de Néstor y Cristina, todos esos sectores han apoyado al gobierno nacional y popular de Néstor y Cristina, lo que yo considero un gran avance del movimiento nacional y popular. Entonces seguimos, ante este panorama mundial se presenta
En los países libres la disyuntiva de ser o no ser. Ceder a las pretensiones de los imperialismos en pugna es renunciar al propio ser y a la dignidad nacional, como hizo Macri y su gobierno desde 2015 a 2019 y nos dejó tierra arrasada. Resistir, como hicieron Néstor y Perón y Evita primero, Néstor y Cristina después, significa afrontar con plena responsabilidad la inmensa tarea de poner a la nación entera de pie, como plantea ahora también Alberto, y defenderla activamente contra los enemigos de afuera y de adentro. Y de adentro. Esta ha sido fundamentalmente la tarea del general Perón al proponerse la recuperación total de la nacionalidad. Y vamos a ver entonces, ante este panorama mundial que yo traté humildemente de actualizar, vamos a ver el significado de la tercera posición, que creo yo sigue teniendo permanente y absoluta vigencia. Los argentinos no pretendemos crear en el mundo actual una tercera fuerza, no, porque entendemos que tal vez haya pasado el momento oportuno para organizarla. Pero considerando que las ideas son más poderosas que todas las fuerzas materiales reunidas, hemos creído que era nuestro deber ofrecer al mundo la idea de una tercera posición ideológica. Y para ofrecerla al mundo con algún atractivo mayor, la hemos realizado ya nosotros, entregándola a la humanidad más como experiencia que como doctrina. Y esto lo dijo Perón el 4 de agosto de 1950, ante el Congreso Internacional de Cirugía. Recuperación de la nacionalidad significa tomar partido, como lo ha hecho Perón, Evita, Néstor y Cristina y ahora Alberto. Definirse ante la pugna establecida entre los dos bandos, tal lo que ha hecho la Argentina. Se ha definido, pero no por uno de los dos bandos, sino por una tercera posición independiente. Sin embargo, la Argentina no pretende crear una tercera fuerza que intervenga entre los bandos imperialistas en pugna. Solo quiere decidir soberanamente sus propios destinos e integrar este destino propio, integrar este destino fraternalmente con sus hermanas de América y conformar la unidad latinoamericana. Pero en la pugna ideológica no es posible permanecer silencioso. Una idea no se combate sino con otra idea, lo dice Perón permanentemente. Una idea no se combate sino con otra idea mejor. Y más precisamente con una idea mejor. Por eso es que las ideas son, en última instancia, más poderosas que todas las fuerzas materiales juntas. Es así. Por eso Cristina dice, el camino, plantea Cristina, el camino es el de las ideas. El camino es el de estudiar y prepararse cada vez más. El camino es estudiar permanentemente y prepararse siempre. Por eso es que las ideas son en última instancia más poderosas que todas las fuerzas materiales juntas. Y es por eso también que la Argentina, poseyendo en este momento difícil de la historia del mundo una tercera idea salvadora, se encuentra en el deber de ofrecerla al mundo como el único camino para mantener la paz entre los pueblos. Si tendrá importancia esta propuesta para la paz entre los pueblos y para el mundo en este momento, hoy 20 de marzo de 2020, ante la catástrofe mundial de esta pandemia del coronavirus, donde aparece con absoluta claridad la necesidad de una humanidad unida
para defender la vida en todos sus aspectos. Para ser absolutamente claros en el análisis que haremos de la tercera posición, la caracterizaremos en forma negativa y en forma positiva, es decir, diciendo lo que no es y luego diciendo lo que es. Primero, librada la lucha mundial en términos generales entre capitalistas y comunistas, yo diría mejor entre el neoliberalismo y lo que los primeros peronistas llamaban colectivismos. Debemos advertir que la tercera posición no es ni capitalista ni comunista. Dado que la evolución del mundo es pendular de uno hacia otro extremo, la solución no puede ser no puede estar en ninguno de los extremos, que son en sí mismos una posición inestable. Una posición inestable. Debemos huir de todos los extremos, siempre unilaterales y exagerados, porque la evolución del mundo ha sido y será pendular y la estabilización se halla en la vertical. ¿Por qué habríamos de pretender la detención del péndulo en una posición siempre inestable? Y en un trabajo que se me ocurrió hacer, tomando las distintas formas que encontré de tercera posición, que no, como vamos a seguir viendo, a esta expresión del general Perón, creo que se puede expresar también hablando de una tercera posición intelectual, en el sentido de ni idealismo ni materialismo, o sea, realismo, que es la armonía entre los opuestos, la fuga de la inestabilidad de los extremos hacia el punto de equilibrio de los mismos, que dicho de otra manera, de una forma muy propia de Perón, indica que la única verdad es la realidad, y por otro lado indica también que es necesario tratar al hombre, a la mujer, tal como es en la plenitud de su existencia real, una maravillosa armonía material y espiritual que integra como unidad humana la vida y el destino de la comunidad. Hablando de esta expresión de la tercera posición, según la cual debemos huir de todos los extremos, como plantea acá el general. Tercero, el hecho de que rechace tanto al capitalismo como al comunismo no significa que la tercera posición sea una abstención, que no emitimos opinión, como hacen algunos. Esta te la debo, como dijo uno que yo conozco. El peronismo nunca responde, esta te la debo. No es una abstención, es decir, que se desentienda de los problemas políticos, económicos y sociales que afronta el mundo contemporáneo. Por el contrario, significa una verdadera toma de posición frente a estos problemas. De aquí que hablemos precisamente de una tercera posición. La opinión contraria, la de los que dicen o de este bando o del otro, o capitalismo, comunismo, es un infundio de la propaganda interesada dirigida a forzar la libre voluntad de los pueblos. La tercera posición no es en manera alguna una posición de neutralidad frente a los problemas políticos, económicos y sociales del mundo contemporáneo. Es decir, es en cambio una actitud positiva que se ofrece a la humanidad como solución a sus problemas, lo dijo Perón el 1 de mayo de 1950 ante la Asamblea Legislativa. Vayamos ahora a la caracterización positiva de esta tercera posición ideológica, que es el justicialismo. Y ahora vamos a ver las distintas expresiones de la tercera posición. Y
Después seguramente vamos a agregar algunos temas que hemos visto en forma personal. En el orden económico, la tercera posición busca poner el capital al servicio de la economía y no la inversa, que es lo que ocurría hasta ahora, y eso se logra así con una economía social. En el orden económico, la tercera posición es el abandono de la economía libre y de la economía dirigida por un sistema de economía social al que se llega poniendo el capital al servicio de la economía. El mismo día, 1 de mayo de 1950, ante la Asamblea Legislativa. De este modo, la economía deja de ser individualista sin pasar a ser colectivista y es calificada de justicialista. Puestas pues las cosas en su lugar, capital y propiedad individuales en función social, nuestra economía dejó de ser individualista sin pasar a ser colectivista, poniéndose de este modo en el justo medio que nos permite calificarla y denominarla con el nombre de economía justicialista. La tercera posición, o la armonía en todo, como Perón dice en otros ámbitos, la armonía en todo, también en el orden económico. En el orden social, también la armonía en todo, mediante el fomento extraordinario de la cultura social del pueblo, sobre la cual estamos tan en deuda. Ha llegado por medio de las organizaciones sociales a completar una hazaña que perdurará en forma ejemplar a través de los tiempos. Ha perdurado a pesar de nuestras falencias en transmitirla por lo menos 70 años. Por otro lado, en el orden social, la eliminación de las distinciones de clase y una distribución justa de la riqueza entre los que la producen son los resultados tangibles. El instrumento básico de esta reforma ha sido la justicia social. O sea que la tercera posición sociológica, le llamo yo, sería la justicia social. O sea, en el orden social, la tercera posición entre el individualismo y el colectivismo es la adopción de un sistema cuyo instrumento básico es la justicia social. En el orden político, la tercera posición se opone decididamente a todos los imperialismos y tiende hacia la paz y la cooperación de todas las naciones en el plano de igualdad. La soberanía de cada nación que se toma como punto de partida, ya que lo contrario sería fomentar los imperialismos, debe ponerse al servicio de la humanidad y servir así de base para un sistema cooperativo de gobierno mundial, de cooperación y solidaridad, no de guerra, odio y destrucción. En esta mitad del camino creemos nosotros que puede estar una solución para la paz. En el orden político, la tercera posición implica poner la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad en un sistema cooperativo de gobierno mundial. O sea, la tercera posición ideológica es al mismo tiempo una acción en plena marcha que el pueblo argentino le ofrece al mundo, ya que ya en parte realizada, es decir, con el ejemplo, que es siempre lo más persuasivo. El ejemplo es siempre lo más persuasivo. Y Perón lo dice así el 5 de julio de 1950. Desde mi puesto en la guardia que monto como hombre y como soldado, me es dable comprobar cómo en medio de un mundo sin fe y sin esperanza, nuestro pueblo, con el optimismo de los mejores días de los grandes pueblos, ofrece a la humanidad el espectáculo de una nación que, por ser socialmente justa, vive en paz consigo misma, por ser económicamente libre,
puede proveer a la necesidad material de sus hijos y por ser políticamente soberana puede decir sin reservas sus palabras de paz a los hombres y mujeres desde su tercera posición, cuya filosofía social, económica y política es quizá la única solución de este mundo atormentado en que nos toca vivir, nos dijo el general Perón el 5 de julio de 1950, hace ya 70 años, casi 70 años, y siguen en permanente vigencia. Vamos a ver entonces la tercera posición y la recuperación del hombre, que es lo que Perón plantea en forma permanente, en la recuperación y la dignificación del hombre y de la mujer. En esta labor es primordial la recuperación de la escala de magnitudes, esto es, devolver al hombre y a la mujer su proporción para que posea plena conciencia de que ante las formas tumultuosas del progreso, sigue siendo el hombre y la mujer portadores de valores máximos, pero para que lo sea humanamente, es decir, sin ignorancia. Solo así podremos partir de ese yo vertical a un ideal de humanidad mejor, suma de individualidades con tendencia a un continuo perfeccionamiento, nos decía Perón al entregarnos su comunidad organizada el 9 de abril de 1949 en el primer Congreso de Filosofía de Mendoza. En el régimen individualista, el hombre resulta denigrado porque aparece como objeto del interés y de la ambición del hombre y la mujer. Lo mismo ocurre en el sistema totalitario en cuanto el hombre y la mujer resultan objeto o instrumento del poderío del Estado. Ambos, individualismo y totalitarismo o colectivismo, fuertemente materialistas, sustraen del horizonte del hombre y la mujer toda posibilidad de superación y perfeccionamiento, sumergiéndolo en la horizontal del predominio de los valores materiales. El olvido de lo espiritual que para Perón es de fundamental importancia. Frente a este panorama, el justicialismo eleva la jerarquía del hombre y la mujer, reconociéndolos portadores de valores espirituales. Armonía de materia y de espíritu, como dijimos tantas veces. Esta actitud era necesaria y urgente porque las formas tumultuosas del progreso material y el imperio de las ideologías mencionadas, sobre todo materialistas, habían llevado a un olvido de esa verdad esencial de que el hombre y la mujer son portadores de valores espirituales. Por eso es que en la tercera posición aparece en primer plano la recuperación del hombre y la mujer. La recuperación del hombre y la mujer. De ahí que será un humanismo, pero un humanismo integral y popular. Qué necesaria es hoy la recuperación del hombre y la mujer. 20 de marzo de 2020. Un humanismo que considera y exalta al hombre y la mujer en su real dimensión de ser material y espiritual, individual y social, en la única clase reconocida por el peronismo, la de los hombres y mujeres que trabajan. Concretando esta aspiración de dignificación del hombre y la mujer, el justicialismo suprime la explotación, humaniza el capital y eleva la cultura. Concretando esta aspiración de dignificación del hombre y la mujer, el justicialismo suprime la explotación, humaniza el capital y eleva la cultura. Perón lo dice así el 1 de mayo de 1950, nuevamente ante la Asamblea Legislativa.
Este discurso del 1 de mayo de 1950 es de un valor extraordinario y yo recomiendo a quienes estén escuchando ahora o después su lectura, que ustedes pueden encontrar en mi página peronistaquinerista.com en el libro Los mensajes de Perón, en el libro Los mensajes de Perón, que contiene los mensajes de Perón ante la Asamblea Legislativa de los 1 de mayo desde 1946 a 1952. Y este texto se refiere a 1950. Frente a un mundo absolutamente dividido en dos fracciones diametralmente opuestas de individualismo y colectivismo, nosotros realizamos en nuestro país y proponemos a la humanidad, estamos en deuda con la humanidad en la propuesta en general. Proponemos la doctrina del equilibrio y la armonía del individuo y la colectividad por la justicia social, que dignifica el trabajo, que humaniza el capital y que eleva la cultura social, que suprime la explotación del hombre por el hombre, que produce la realidad positiva de los derechos del trabajador, del anciano, del niño y de la familia, de tal manera que el nosotros de la sociedad se realiza y perfecciona por el yo individual dignificado como persona humana. Qué grandioso este texto. Qué grandioso este texto. La tercera posición y el bien general. Seguimos con filosofía. Perón, el 9 de abril de 1949, cuando nos deja su comunidad organizada. Si hay algo que ilumine nuestros pensamientos, que haga perseverar en nuestra alma la alegría de vivir y actuar, es nuestra fe en los valores individuales como base de redención y de nuestra confianza de que no está lejos el día en que sea una persuasión vital el principio de que la plena realización del yo, el cumplimiento de sus fines más sustantivos, se halla en el bien general. La realización de cada uno de nosotros se halla en buscar el bien general. Como la salud nuestra hoy, un 20 de marzo de 1950, ante el coronavirus, radica en cuidar la salud de todos, quedándonos en nuestra casa para no propagar el virus que es fruto de la pandemia. Desde que es inseparable el individuo de la comunidad, como lo hemos visto en el capítulo correspondiente, la dignificación del hombre y la mujer trae aparejada la consecución del bien general. Considerado el carácter social del hombre y la mujer, el cumplimiento de los fines más sustantivos del individuo, la plena realización del yo, dice el general Perón, se halla en el bien general. Sin la realización del bien general no puede haber realización del yo individual. Dicho de otra manera, nadie se realiza en un país o en una comunidad que no se realiza. El justicialismo da al bien general un contenido preciso y concreto. Las otras teorías políticas detrás de la palabra bien general esconden toda clase de cosas esencialmente divorciadas de los intereses del pueblo. El imperialismo político o económico, la hegemonía de un grupo o de una clase, la violencia, han entrado bajo el título de bien general. En cambio, en el justicialismo, el bien general está perfectamente definido por un solo interés, el del pueblo, de modo que su contenido adquiere un carácter humanitario y popular. El contenido del bien general es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, que en el peronismo es la finalidad suprema. Más allá no queremos ir,
pero tampoco más acá. Que estas supremas finalidades son también recuperación y felicidad individuales no puede ponerse en duda, porque ¿qué argentino podrá renegar de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación? ¿Cuál será el hombre o la mujer que tenga ánimo para gozar aislado una falsa felicidad entre su pueblo sumido en la desdicha? ¿Y quién encontrará su destino grande en una nación enferma de pequeñez o enferma de coronavirus? Las palabras huelgan cuando los hechos de por sí son suficientemente elocuentes. Está hablando de 1954, después de la realización del primer peronismo, después de 10 años de realización. El pueblo argentino vive feliz porque se ha encontrado a sí mismo gracias a su conductor, el general Perón. Y ese encuentro lo llena de optimismo y de esperanza, como ahora nos está pasando con Alberto y Cristina. El pueblo argentino vive feliz porque sobre la base de su mejoramiento material se ha abierto el horizonte de sus posibilidades espirituales, claro. No puede haber realización de las posibilidades espirituales en un pueblo hambriento o en situación de calle como hay tantos argentinos en la ciudad de Buenos Aires. De 2020. El pueblo argentino vive, por otro lado, en fin, feliz, porque se siente consustanciado ahora sí con los altos destinos de la patria. Pueblo feliz logrado por el primer peronismo y también, en mi humilde opinión, por Néstor y Cristina. Este hecho indiscutible, la plenitud del pueblo argentino en este instante excepcional de su historia, estamos hablando de 1954, es la mejor prueba de que el justicialismo es la auténtica solución. Que es la solución nos lo demuestra la realidad concreta de nuestro pueblo, que se siente feliz porque puede trabajar con dignidad, porque el capital ha sido humanizado, porque la propiedad del capital y las riquezas son ahora bienes individuales, pero en función social, porque ha desaparecido la explotación capitalista del hombre y la mujer y toda clase de explotación humana, y que es verdaderamente la solución, nos lo demuestra fehacientemente el hecho de que progresivamente, con la realización de nuestro plan, ha ido desapareciendo la reacción comunista que ha dejado de tener entre nosotros los argumentos valederos que posee en los países capitalistas para ganar adeptos. Estamos hablando de 1954. Por último, la tercera posición argentina, bandera de paz, de liberación nacional y de justicia social. La labor para lograr la paz internacional debe realizarse sobre el abandono de ideologías antagónicas y la reacción de una conciencia mundial de que el hombre está por sobre los sistemas y las ideologías, no siendo por ello aceptable que se destruya la humanidad en holocausto de derechas o izquierdas. Dicho por Perón el 6 de junio de 1947. Hemos visto a grandes rasgos qué significa la tercera posición en el orden interno, tanto en lo económico como en lo político y en lo social. Debemos ahora ver su significación en el orden internacional. Hemos condensado en el título de este tema el profundo significado que para la humanidad de hoy encierra la tercera posición en el orden internacional. Paz entre los pueblos, liberación nacional y justicia social. Veamos esto con más detalle. Mientras amanece, los destinos de la humanidad, la lucha a muerte entablada entre la ideología del capitalismo y la del comunismo, no podrá haber en el mundo paz duradera. Se podrá combinar o mejor o peor acierto el sistema de fuerzas en pugna
con el objeto de conseguir cierto equilibrio e ir postergando una lucha mundial, como en realidad pasó, pero esto no es la paz. Esto lo hemos visto todos, desde 1919 en adelante, no ha gozado el mundo ni un momento de verdadera paz. Hubo más o menos guerra, pero siempre guerra. Hubo luchas civiles que fueron guerras internacionales, guerras ensayos, guerra de nervios, guerra fría, negociaciones, pero nunca verdadera paz. Y ahora, en 2020, tampoco. Lo ha dicho el Papa Francisco en reiteradas oportunidades. Estamos en la Tercera Guerra Mundial con distintas y diversas características. Actualmente los dos sistemas antagónicos, capitalismo y comunismo, o capitalismo, neoliberalismo y no neoliberalismo, que se disputan la hegemonía mundial, tienen tendidas las líneas. La Guerra Fría tiene como sobre ascuas a los pueblos que ven con horror la posibilidad de una tercera guerra mundial. Y este horror que los pueblos sienten hacia la guerra refuerza su voluntad de paz. La posición justicialista en este punto culminante coincide con las más caras aspiraciones pacíficas de los pueblos de todo el mundo. La paz internacional es el problema central de nuestro llamamiento, más que por el noble esfuerzo de las asambleas nacionales y por la determinación de los gobiernos, debe ésta consolidarse a través de las voluntades nacionales y sostenerse por la firme decisión de los cientos de millones de hombres y mujeres convertidos en seres que tutelan la diafanidad de los principios pacifistas universales, prontos para ser protocolizados por la voluntad nueva de quienes tienen la obligación de entregar a las generaciones del porvenir un mundo estabilizado en el trabajo y en la tranquilidad. En manos de esos pueblos, de esos mismos pueblos, está la paz, que debe ser defendida por los cientos de millones de hombres y mujeres que velan inquietos para que no sea turbada. A la voluntad de destruir, la tercera posición opone la voluntad de construir. La guerra, que es destrucción, no puede servir para remediar nada. Lo que necesita el mundo para remediar la miseria, el descontento, la desorientación, la injusticia, no es destrucción, sino justamente construcción, que es lo que propone el justicialismo. Yo no creo que la guerra sea solución de nada. Ella destruye valores y la solución viene por construcción, no por destrucción. Esa es la posición argentina. La tercera posición abre así un camino de esperanza a los pueblos y a la humanidad. Eludiendo la alternativa absurda y falsa de los dos sistemas de explotación señalados, se elude también el partido de la guerra, que es lo que se toma al decidirse por uno u otro sistema. Afirmando a cada pueblo su individualidad, sus derechos inalienables, su plena soberanía, se llegará al mutuo respeto entre las naciones. Por último, dando a cada uno lo suyo en el orden social, se evitará la explotación de los pueblos por grupos privilegiados. Se hará justicia a los trabajadores y trabajadoras, y cada nación trabajará en paz por su propia felicidad y todas las naciones hermanadas por una humanidad mejor. El justicialismo ha realizado en el país la justicia social y ha de continuar proponiendo a las naciones, con su generosa política internacional, el mejor programa para la armonía entre los pueblos. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado Filosofía Peronista, no sin antes compartir también con ustedes la síntesis de este capítulo 12 referida al justicialismo, tercera posición ideológica.
En la introducción nos decían que entre el capitalismo y el comunismo que nuclean en el mundo de aquel entonces potentes bloques agresivos, los países libres se encuentran en el dilema de ser o no ser. Hablando del significado de la tercera posición, entre los dos bandos la Argentina tercia con ideas. Ofrece no una posición intermedia, sino una posición que va más allá de las otras, que viene después de ellas, nueva por lo tanto. En el tema 3, la tercera posición y la recuperación del hombre, nos dice que tanto en el capitalismo como en el comunismo se aprecia solo la materialidad del hombre. El justicialismo es un humanismo que exalta al hombre en su real dimensión de ser material y espiritual, individual y social, y es todo lo que hemos pretendido desarrollar y compartir con ustedes durante el desarrollo de todos estos 24 encuentros. En el tema 4 hablamos de la tercera posición y el bien general, donde se expresa que la plena realización del yo se halla en el bien general. Nadie se realiza solo. El contenido del bien general es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. En el tema 5 hablamos de la tercera posición, que es bandera de paz, de liberación nacional y de justicia social de los pueblos. La tercera posición coincide con las más caras aspiraciones pacifistas y con los más profundos anhelos de liberación nacional y de justicia social de los pueblos de todo el mundo. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado este viernes 20 de marzo de 2020, frente a una posible pandemia donde la unidad nacional que propone Perón como finalidad primera y la valoración del hombre y la mujer como dignidad, como principio y fin de todo lo que hacemos, como punto de partida y de llegada de toda nuestra acción política, quedan realmente de manifiestos, además de que ante este desastre que ha ocasionado el neoliberalismo en fundamentalmente los países europeos, ante esta catástrofe mundial, pone en evidencia el desastre que ha ocasionado el neoliberalismo en el mundo actual y, por otro lado, nos pone a nosotros en la obligación de saldar la deuda que tenemos con nuestro pueblo y con la humanidad para proponer estas ideas no solo a los militantes o dirigentes, sino al conjunto del pueblo y a la humanidad entera, recreando una vez más e insistiendo una vez más en la necesidad de recrear una escuela igual, semejante o mejor a la Escuela Superior Peronista creada por Perón el 1 de marzo de 1951 y que dio origen a estos textos maravillosos que hoy acabo de compartir con ustedes, hablando en este caso de filosofía peronista. Muy buenas noches a todos y a todas, y a quedarse en casa y a cuidarse, porque el cuidarse uno es la mejor forma de cuidar a todos, porque nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza.